Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y te doy la bienvenida a este tercer episodio del podcast de Diario No Íntimo. Y en esta oportunidad quiero contarte qué es la escritura terapéutica, cómo fue que llegué a la escritura terapéutica y cómo fue que me di cuenta que lo que yo hacía era más del estilo de este tipo de escritura. Y bueno, cómo podés empezar vos también a hacer ejercicios de escritura terapéutica. Diario No Íntimo es el podcast donde comparto cómo la escritura me acompañó y me salvó en un pasado violento y cruel y cómo hoy me ayuda a resignificar mi historia. Bueno, como les conté en los anteriores dos episodios, yo escribo desde muy chica, eh, en diario íntimo desde los 9 años y lo seguía haciendo. Bueno, después ya de adolescente no tenía los diarios con brillitos y colores, pero sí escribía en cuadernos o en hojas de la carpeta así separados. Y recién fue en el 2013 que descubrí que lo que yo hacía y hago con la escritura es escritura terapéutica. Y bueno, ahora me doy cuenta que era obvio porque usaba la escritura como terapia, entonces era como, sí, date cuenta, hermana. Yo en el 2013 participaba de las dinámicas creativas de Magali 2 y a mí me encantaba porque era como otra cosa. O sea, yo seguía escribiendo en mi diario, eh, en el blog, escribía también. Y con las dinámicas creativas me daba como ese permiso de crear mundos, historias diferentes. Que igual al mismo tiempo, casi siempre todo lo que fui escribiendo de ficción, por así decirlo, tiene que ver con historias que a mí me hubiese gustado vivir. Pero bueno, el tema es que quería yo ver, ¿sí? Si lo que yo hacía de usar la escritura como una terapia existía. Entonces, bueno, fui a Google y lo que encontré fue una palabra que me llamó muchísimo la atención. Escrituroterapia. Ya está, eureka, dije. Me causó mucha gracia porque yo en el año 2011, 2010, 2011, que bueno, fueron 2 años y sobre todo el 2011, años muy difíciles para mí porque estuvieron cargados de mucha angustia. De hecho, el 2011 lo terminé con varios ataques de pánico, ya lo contaré también más adelante. Entonces, cuando encuentro la palabra escrituroterapia, pienso, ¿existirá esa palabra en la RAE? Y me reí yo misma porque automáticamente pensé, bueno, en el 2010-2011 yo escribía una serie de textos bajo el proyecto Desangustiarme. Así que, bueno, dije, sí, está perfecta la palabra. Y bueno, esto de escrituroterapia lo encontré en una página en la que hablaban sobre un libro de Carla Ramírez Brunetti que se llama Use el lápiz y sea feliz. Entonces, bueno, apenas lo encontré, me lo descargué y empecé a leerlo. Y de hecho voy a leerles ahora el párrafo que más me llamó la atención. Ella considera a la escrituroterapia como una terapia que pretende, a través de la creatividad y utilizando como herramienta la escritura, adentrarse en las propias emociones, conocerlas a fondo y manejarlas adecuadamente. Es una terapia que funciona con el autoconocimiento y la cual motiva a la persona para que emprenda una reconciliación consigo misma y sus propósitos de vida. Es una terapia para que cada participante reencuentre su norte y sea feliz. O sea, wow. Yo cuando leí eso dije, sí, sí, es eso, sí. Yo quiero eso, yo estoy haciendo eso, estoy en ese camino, sí. Y más abajo habría una frase que dice, escribir es la posibilidad de crear el mundo que deseamos en el momento en que queramos. Y eso me voló la cabeza, o sea, porque me voló la cabeza y al mismo tiempo me largué a llorar de emoción, porque tal cual es como
caí en la cuenta que yo venía haciendo eso, escribiendo por un lado lo que me pasaba y después estar escribiendo sobre el mundo que yo quería vivir, o sea, el día que yo quería vivir, es esto, está resumido en una frase de 10 palabras. Entonces, bueno, ¿cómo es la escritura terapéutica? ¿Cómo se empieza? ¿O qué hay que hacer? Bueno, la respuesta es fácil. Escribir. Se escribe. Es una escritura donde no se piensa en la ortografía, donde no se piensa en la gramática. Lo ideal es que se escriba a mano, ¿sí? Porque a mano uno tiene que procesar, tiene que hacer un proceso mayor a cuando uno escribe en computadora. Si bien yo escribo bastante en computadora, me siento y empiezo a escribir, yo lo que hago después es leerlo y ahí es cuando me conecto con lo que escribí. Pero también al mismo tiempo escribo a mano. Yo escribo todas las mañanas unas páginas matutinas que se le dicen, que es del libro El camino del artista de Cameron. Ya voy a hablar también sobre esa técnica porque es muy valiosa esa herramienta de escribir a mano todas las mañanas. Pero bueno, lo importante es que para escribir y para conectarse con uno mismo a través de la escritura terapéutica, lo único que necesitas es escribir. Y como te digo, no fijarte en la gramática, no fijarte en la ortografía, no juzgarte, no compararte, porque lo importante es que no te bloquees, ¿sí? Pensando en, ay, el texto quedará bien, tiene sentido, porque la intención no es esa, o sea, no es que no es cuando uno está escribiendo para publicar un libro, por ejemplo, que tiene que estar pendiente de todas esas cosas, pero incluso aquellas personas que escribieron un libro, primero antes de que esté el libro publicado, debe haber mínimo 1000 borradores. O sea, todavía no estoy en la etapa de escribir mi libro, así que no la conozco, pero sí conozco personas que lo han hecho y tienen miles y miles de borradores, así que no te preocupes. Y lo otro también es eso, no pienses que es un texto que sí o sí vas a tener que publicar, no es necesario, o sea, que haya personas como yo que lo publicamos en un blog, no significa que si vos haces algún ejercicio de escritura terapéutica de mi blog o algo tengas que publicarlo, no. La escritura terapéutica es para sí misma. Entonces, no te bloquees pensando en, ay, tiene sentido, se entenderá, escribí bien esto, porque la intención es otra, es escribir y descargar, ¿sí? Pues justamente, por lo menos a mí lo que me sucede es que cuando escribo libero emociones, entonces solamente escribo. Sí, cuando publico en el blog le doy la repasada porque, por supuesto, sobre todo cuando escribo a máquina, o sea, cuando escribo en la computadora, quise decir, no pongo los acentos y a veces no estoy pensando en acá va coma, acá va punto y coma, acá va doble punto, no, escribo. Y sí, después cuando lo publico lo repaso y ahí lo publico. Lo que sí quiero hacer una aclaración que para mí es muy importante. La escritura terapéutica no reemplaza un espacio de psicoterapia. Si en algún momento en el cual vos escuchás este podcast, algún capítulo, o en mi blog vas y haces algún ejercicio de escritura terapéutica o de escritura creativa y sentís que estás con mucha angustia, con ansiedad, con estrés, o sea que hay algo que recordaste y que no es que no sabías, que recordaste porque estaba muy bien guardado en el inconsciente, pero bueno, hay algo que te genera emociones desagradables, que te hacen sentir mal, acércate a una persona profesional de la salud mental, o sea, de la psicología, porque la escritura terapéutica no reemplaza ir a terapia, ¿sí? O sea, la escritura terapéutica es una herramienta que incluso podés llevar a la terapia, porque por ejemplo esa es mi experiencia. Yo voy a terapia, mi actual psicóloga hace ya 4 años que estamos, van a ser 5, ahora me estoy acordando. Y yo a ella le llevo muchos textos los que escribo, muchos textos los que escribí hace años,
que bueno, también ayudan a ella a entender y conocerme. Y cuando escribo ahora también. Cuando hay un texto que cuando termino de escribirlo digo, uy, este tengo que leérselo a Nati, pum. Cuando tenemos la sesión se lo leo y está muy bueno trabajar con los textos, ¿no? Y bueno, me gustaría conocer si ya sabían de qué se trataba la escritura terapéutica, si hicieron ejercicios, si conocen ejercicios. Yo estoy muy emocionada con todo esto porque estoy publicando en el blog varios ejercicios de escritura terapéutica, así que si tenés ganas de conocer más sobre la escritura terapéutica y hacer algunos ejercicios y para conocerte a vos misma, para conectar con tus emociones, también para entender tus pensamientos. Bueno, podés entrar a mi blog, que es mehacebienescribir.com, y en el menú dice escritura terapéutica, vas ahí y ahí está todo el espacio con todas las herramientas y técnicas de escritura terapéutica. Así que bueno, muchas, pero muchas gracias por estar de aquel lado. Estoy muy contenta haciendo este podcast y nos vemos en el próximo episodio. Chau.